Esta semana en la escuela he tenido que hacer una presentación sobre algo que esté de moda en España, pero desde que vine a Japón no he estado pendiente de las nuevas tendencias, así que le pregunté a mis amigos y todos me dijeron lo mismo. La última tendencia en España es ir a ligar al supermercado Mercadona. Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid, en España, y desde junio del año 2023 soy misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu, en Japón, y cada domingo comparto con vosotros las aventuras de lo que Dios nos va regalando en estas tierras japonesas. Y esta semana quería poner un toque de humor a los vídeos, porque pienso también que la evangelización pasa de una manera también natural a través del buen humor, a través de la risa, ¿no? Es algo que hace que los corazones conecten y estén cercanos unos a otros, ¿no? Hace que nos hagamos más amigos, el reír juntos. Así que quería compartir con vosotros algo gracioso que me ha pasado esta semana, y es que tenía que hacer una presentación delante de mis compañeros de algo que estuviera de moda en España, y le he preguntado a mis amigos de España qué es lo que está de moda ahora allí, y todos me han respondido lo mismo. Lo último que está de moda en España es ir a buscar pareja al supermercado Mercadona. El supermercado Mercadona es quizá el más famoso en España. Hay muchísimos supermercados. Y por lo visto, pues circula, ¿no?, una noticia que la he visto incluso en periódicos ingleses, en el Times y todo. Y que mi compañero portugués me ha dicho que también esta moda ha pasado a Portugal. Así que va rompiendo fronteras esta moda de ligar en el Mercadona. Así que he preparado una exposición en japonés y la he dicho delante de mis compañeros y quiero compartirla con vosotros. 皆さん、こんにちは。今からスペインのトレンドについて発表させていただきます。私は1年前に日本に参りました。その時からスペインのニュースをあまり見ないので、スペインのトレンドについて全然知らない。それで私のスペイン人の友達に聞きました。最近一番のトレンドはメルカドナというスーパーで恋人を探す方法です。それでこれについて話しましょう。このテーマはとても大切なので、皆さん、ご注意ください。特にアンさん。まずはいつですか？7時の夜から8時まで。この時に、まず果物の売り場へ、行き、パイナップルを取ります。このパイナップルは、ショッピングカートに置きますが、逆さまにパイナップルを置きます。アンさん、気をつけて。逆さまに置きます。逆さまに置きます。それで、この逆さまにパイナップルがあるとき、これは、恋人を探している印です。それで、このショッピングカートで、お酒のところへ行きます。お酒の売り場でナンパします。好きな妖精を、探すと同時に逆さまにパイナップルがあるのも
見ています。もし恋人を見つけたら、ショッピングカートにぶつけて愛を始めます。残念なことに、恋人を見つけなかったら、パイナップルを買うしかないと思います。と最後に、質問で、終わりたいと思います。日本にこの方法を始めましょうか。いいんじゃないでしょうか。この発表を、作っている間に笑わないではいられません。ご清聴ありがとうございました。質問がありますか? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal la presentación? ¿Os habéis reído? ¿Os ha resultado gracioso? Es algo que seguro que habéis escuchado un montón de veces en español, en las noticias, ¿no? Si es algo que está de moda, pues aparecerá en muchos lugares, que lo habréis hablado con vuestros compañeros, pero seguro que no lo habíais escuchado en japonés, que en japonés se hiciera una explicación sobre esto. Bueno, pues algo más curioso a añadir a esta nueva moda. Y quería compartir con vosotros también lo importante que es para mí el buen humor, y para eso hice de hecho un vídeo que se titula Los chistes japoneses, en el que le cuento chistes japoneses a personas japonesas y veo cómo reaccionan, y luego también traduje algún chiste español al japonés para ver cómo reaccionaban. Y efectivamente el humor japonés y el humor español son distintos. Esta semana he hecho también una prueba. Recibí un vídeo que además es un vídeo en el que aparece un hombre japonés y que aparecen letras en japonés y se habla en japonés, pero bueno, aunque no sepas japonés lo entiendes. Y claro, yo vi el vídeo y me partí de risa y me pareció una broma estupenda. Es un hombre japonés que en casa va andando y se choca con los dedos del pie en un mueble y se hace polvo los dedos del pie. Y entonces luego aparece vendiendo unas cosas que te pones en los pies como una especie de robot para andar, que cuando ve que te vas a dar con el pie en un mueble, pues saca una especie de protector en el dedo para que no te des con el pie, ¿no? En fin, es bastante cómico y yo me partí de risa. Pero dije, voy a enviarle este vídeo a varias personas japonesas y a varias personas extranjeras, a ver qué feedback recibo. Y efectivamente pasó lo que yo esperaba, y era que las personas japonesas me respondieron diciendo: ¿esto qué es? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué quieres decir con esto? No lo entiendo. Y las personas extranjeras, mi compañero portugués, unos amigos mexicanos, también españoles, les envié el vídeo y todos respondieron con algún dibujito de una cara sonriente o una cara que se le caen las lágrimas de la risa. Así que esto hace también que me dé cuenta que necesito conocer y entrar en el sentido del humor japonés, que no lo he hecho todavía. Y necesito saber cuáles son esas cosas que les hacen gracia, que les hacen reír, para poder utilizar eso también como una herramienta evangelizadora que me acerque más a sus corazones. Bueno, pues poco a poco vamos a ir indagando en esto también. Un abrazo muy grande, misioneros, y hasta la semana que viene.